la creación por parte de la Conferencia Episcopal Argentina en la última asamblea de esta delegación para los desafíos y perspectivas de la educación en nuestro país. La Comisión Ejecutiva hace algunos días ha encargado a Monseñor Alfredo Seca, arzobispo titular Bolsena, la organización de esta delegación para poder comenzar entonces con sus actividades. Lo tenemos a Monseñor Seca aquí en nuestros estudios. Monseñor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarme. Bueno, es una alegría poder compartir con usted esta noche y en primer lugar le pedimos que nos cuente un poco en qué va a consistir esta delegación. Bueno, lo primero que creo que hay que decir es que es algo que está en tren de hacerse. Es decir, evidentemente uno sabe que la causa final es lo más importante, ¿no es cierto? Sí, porque es causa de las causas, ya decía Aristóteles, de manera que uno tiene que saber cuál es la finalidad. Creo que la finalidad está bien clara con el título: Desafíos y Perspectivas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que será un espacio de reflexión eclesial que tratará de poner el acento no en la coyuntura, en la cual estamos siempre inmersos, porque evidentemente la Iglesia tiene una gran cantidad de instituciones de las cuales tiene que hacerse cargo. Es decir, tenemos una participación sumamente importante en lo que es el sistema educativo. Formamos un subsistema católico que tiene realmente muchísimas instituciones, y el llevar el día a día la gestión evidentemente nos hace estar muy atentos y, como todos sabemos, hay que cubrir múltiples frentes, ¿no es cierto? Pero quizá no nos hemos dado históricamente el espacio suficiente como para reflexionar. Yo tengo un gran respeto y un gran agradecimiento por los que han trabajado, especialmente a partir del 58, cuando fue posible que la Iglesia pudiera tener instituciones reconocidas a partir de la famosa ley Domingorena. Bueno, sabemos el trabajo que ha hecho el Consudec, el recordado hermano Septimio. Es decir, en ese momento hubo como una explosión de instituciones que fueron surgieron universidades, la UCA, El Salvador, que son las más antiguas, y después se fueron agregando otras. Hemos creado profesorados, colegios, pero tal vez creo que haciendo un poco de autocrítica o retrospectiva, quizá nos hemos quedado demasiado lejos de lo que sería el pensamiento, es decir, lo que sería la elaboración de políticas educativas, de profundización en los fundamentos antropológicos que son la base de toda pedagogía bien entendida. Y eso ha hecho que la Iglesia, que es verdaderamente, como decimos, experta en la humanidad y que tiene una historia enorme, es decir, yo a veces cuando quiero ser un poquito punzante, cosa que me divierte, digo, ¿qué institución hay en Occidente que no tenga como origen la Iglesia Católica? Porque si hablamos de las universidades, bueno, la Constitución que rige las universidades católicas se llama Excorde Ecclesiae porque nacieron del corazón de la Iglesia. Las primeras universidades las fundó la Iglesia. ¿Y qué encontramos que no haya fundado la Iglesia? Hospitales, todo lo que uno pueda imaginar. Y otro tanto sucede también aquí en Argentina. Y aquí quiero poner un punto que me parece importante. Argentina no comienza en 1810 ni en 1816. Argentina comienza con la primera evangelización. Es decir, ¿por qué? Porque cuando se produce el encuentro de los pueblos que llamamos originarios o precolombinos con la raza hispano-lusitana, se forma esa realidad nueva, culturalmente nueva, que llamamos América, con una raza que no era ni la de los indígenas ni la de los españoles o portugueses. Es decir, se crea una cultura nueva. No hay que olvidarse que no había pasado prácticamente un siglo y ya la Iglesia tenía universidades. Es decir, que el campo de aportación de la Iglesia en el tema de la educación se remonta a mucho antes de lo que uno puede imaginar. La primera universidad que existió fue la universidad que los jesuitas tenían en Córdoba. Es decir, después con los problemas que eran normales, yo diría, en el siglo XIX,
de cierta irrupción de ideales de la Ilustración y de secularización, etcétera. Bueno, la Iglesia fue en retroceso, no solamente aquí, también sucedió en España, sucedió en Francia, sucedió en muchos países. Pero lo que quiero decir es esto: creo que nosotros tenemos una obligación moral de recuperar un espacio en lo que hace a la prospectiva, a la profundización de fundamentos para un nuevo humanismo, que los tenemos en la doctrina social de la Iglesia, para sostener una educación de tipo personalista y para ir mirando el largo plazo, porque, digamos, si yo tuviera que enumerar ciertas cosas que las veo evidentes, con escucharlas uno se da cuenta que son tareas que no nos deben, por otro lado, poner demasiado ansiosos. Esto llevará mucho tiempo, esto es una tarea de largo aliento, ¿no? Y hay que tomarla así. El problema educativo en la Argentina y dentro de la Argentina, de la Iglesia como subsistema, no lo vamos a arreglar en poco tiempo. Pero hay cosas que realmente creo que hacen falta. Por ejemplo, no tenemos una estrategia bien clara de mediano y largo plazo sobre qué hacer con la cantidad de instituciones que tenemos. Es decir, por ejemplo, en la Argentina hay 1.122 profesorados. Así me dijo una vez el ministro Bullrich. El otro día leo, hace unas pocas semanas, un artículo del ex ministro Liach, donde habla de 1.200. Bueno, 1.200 instituciones de formación docente, profesorados. Simplemente como dato, puedo decir que en Francia hay 37 y en Escocia hay 1. Entonces, no podemos tener 1.200 institutos de profesorado. Monseñor. Y gran parte de esos institutos pertenecen a la Iglesia Católica, lo cual significa que habrá que pensar, sin hacer ninguna precipitación de decir vamos a cerrar, pero hay que como que repensar también eso. Monseñor, usted lo ha dicho antes y estaría bueno a clarificar esto, ¿no? Diga. No es que la delegación viene a ocupar un lugar que no está, sino que viene como a observar, sí, y a mirar todo lo que se está haciendo y a partir de ahí trazarse objetivos. Exactamente. Bien. No, exactamente. Es decir, es salir de la coyuntura y decir, tenemos que comenzar, me parece a mí, tenemos que comenzar con una cierta foto, la llamaría. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir un estudio científico que nos diga exactamente dónde estamos parados. Es decir, un observatorio, así como tenemos un observatorio de la deuda social, tenemos que tener un observatorio de educación que lo primero que nos diga es, a ver, los institutos, pero de manera científica, según las regiones, según las diócesis, cuántos institutos tenemos, qué capacidad tienen, eso tiene que ser un trabajo técnico. Si no nos sirve, muchos datos nos los va a poder proporcionar el Estado, ciertamente, pero otros vamos a tener que buscarnos nosotros, porque esa es la base, si bueno, esta es mi realidad, y ciertamente además tenemos una realidad plural. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que es federal, porque no nos podemos olvidar que tenemos un Ministerio de Educación sin escuelas, no estamos en la situación en que estaba la educación católica cuando comenzó. No nos olvidemos que después de la gestión del ministro Cavallo, las escuelas fueron transferidas a las provincias, a veces sin presupuesto, y ahora tenemos un Consejo Federal de Educación y un mapa bastante heterogéneo según las jurisdicciones. Ahora, todo lo que podamos pensar tiene que, en su medida, abarcar lo que sea federal. No podemos pensar solamente en Buenos Aires, ni desde Buenos Aires la realidad de las provincias. Es decir, y tenemos que dedicarnos justamente a lo que es prospectivo. Por eso creo que este espacio es nuevo, este espacio no viene a reemplazar nada, viene a decir, hay un vacío, tenemos que darnos el tiempo para poder generar pensamiento y poder salir al paso de cosas que nos faltan. Yo señalé, por ejemplo,
que nos hacen falta estrategias, pero podría señalar otras cosas. Por ejemplo, no tenemos una ratio studiorum católica, y esto es muy importante. Es decir, y no tenemos, como suele repetir siempre el doctor Barcia, no tenemos una manualística que la acompañe. A ver, pongamos esto en blanco y negro. 2 más 2 siempre será 4. Pero si yo enseño ciencias, tengo que ver qué enfoque doy a las ciencias. Si yo estoy dando un enfoque positivista de las ciencias, no va a concordar con la fe. Tengo que enseñar historia, tengo que enseñar literatura. Pero todo eso, ¿cómo se compone en una cosmovisión que, respetando la autonomía y la especificidad de cada materia, sin embargo, haga que el alumno que egresa de una escuela católica, bueno, tenga un diferencial respecto de aquel que egresa de una escuela que no es católica? Porque si nosotros nos limitamos a hacer bien, y ya es mucho, la enseñanza de la religión católica, nos preocupamos por afianzar la catequesis, sin entrar en esas discusiones sutiles si hay que enseñar religión o catequesis, porque esas son discusiones que nos hemos dado en la iglesia y a veces son un poquito bizantinas. Pero me parece que tiene que haber un esfuerzo de integración del saber, que yo sé que es difícil. Yo fui rector 10 años de la Universidad Católica, que tiene un instituto para la integración del saber desde que Monseñor Derisi la fundó. Y en mis 10 años de rector nunca logré que los decanos se interesaran en la integración del saber. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estamos en una situación en la cual uno, en las universidades, no puede presuponer la fe ni en los profesores ni en los alumnos. No puede presuponer que el que va a una universidad católica va porque quiere una formación católica. No, va porque considera que es una buena universidad. Y en las escuelas, mutatis mutandis, se está pasando un poco lo mismo. No puede presuponer la fe ni en los profesores ni tampoco en los padres. Entonces, es un desafío para nosotros el lograr una ratio studiorum, una manualística, una pastoral educativa que verdaderamente sea vigorosa y que haga que se creen ambientes de evangelización en las escuelas. Ahora, todo eso supone que uno tiene que dialogar con mucha gente, tener paciencia, iniciar un camino que es esperanzador. Mire, lo que uno siembra hoy se va a recoger dentro de muchos años. Yo quiero terminar esto con una anécdota que me parece muy interesante de Agostino Gemelli, que fue fundador de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán. Bueno, el instituto de Roma, el hospital, lleva su nombre. Cuando fundó la universidad, le preguntaron acerca de la importancia de la universidad y de la escuela elemental. Y Gemelli, que había fundado la universidad, dijo: si a mí me dan a elegir, yo dejo la universidad y me dedico a la educación elemental, porque lo que uno siembra en el alma de un niño, eso perdura para siempre. Es decir, yo creo que tenemos un desafío ingente, que hay que tomarlo, y que supondrá mucha paciencia y mucho diálogo con muchos actores, de dentro y de fuera de la iglesia. Monseñor, usted está ahora tratando de hacer los primeros pasos en esta delegación. Sí, estos son los primerísimos pasos. Suponiendo que después los obispos lo eligen delegado y todas esas cosas que vendrán más tarde. Sí. ¿Cuáles serían los 2 o 3 temas que usted le diría a la gente con la que va a trabajar? Bueno, en esto nos tenemos que enfocar. Bueno, a ver, yo primeramente comenzaría con 4 finalidades, digamos, básicas que yo creo que tiene que abarcar esta delegación. Yo empezaría con 4 cosas que yo he escrito para dialogar después, ¿no? ¿Cuáles serían las finalidades? Generar un espacio eclesial de coordinación de los organismos e instituciones de la educación católica en sus distintos sectores, niveles, modalidades y escenarios. No tenemos un espacio de coordinación.
Segundo, promover la reflexión, la investigación y el planeamiento académico, educativo y pastoral a través de la generación de acciones de diálogo, estudio, diagnóstico y prospectiva. Tercero, comunicar y visibilizar con mayor claridad el aporte de la educación católica al sistema educativo argentino y a la cultura nacional. Cuarto, fortalecer la identidad y la institucionalidad de la educación católica a fin de animar creativamente a los diversos organismos eclesiales y las comunidades particulares en su despliegue y desarrollo continuo para encarar los desafíos de la interculturalidad, la justicia y la participación educativa. Yo digo, a ver, esto es muy amplio y muy probablemente, yo creo, lo primero que tendría que ser yo, lo primero que me sale a mí es conversar con la Comisión Ejecutiva del Episcopado, seriamente el tema, con las comisiones que tienen que ver con la educación que están dentro de la conferencia, con la gente que está implicada en esto, por ejemplo, el CONSUDEC, los religiosos que han creado esta institución FAERA, hay que escucharlos. O sea que el trabajo se iniciaría con una ronda de diálogo, podría ser. Exactamente, una ronda de diálogo. El que antes existía FAUC, Federación Argentina de Universidades Católicas, me dijeron que cambió la sigla. Bueno, lo que reemplace a esa sigla, ciertamente el Departamento de Educación de la Universidad Católica Argentina, que es una universidad que es como la punta que tiene también el episcopado. La idea que yo tengo es, bueno, una vez terminada la asamblea, decir, bueno, hagamos una dinámica algún día aquí, llamemos 20, 30 personas con una buena dinámica y empecemos a generar ideas, unas primeras ideas para ver qué podemos hacer. Y además yo tengo la intención de trabajar con la Congregación de Educación Católica, porque yo soy miembro y ellos tienen toda la información. Entonces quisiera ver si puedo juntarme con ellos en enero, cuando ya terminaron toda la fiesta de Navidad, y comenzar. Ellos tienen información de todo el mundo, entonces ver cómo se puede encarar esto, que tendrá que empezar por un diagnóstico sin duda, y a lo mejor habrá que comenzar con algunas pruebas piloto con algunas escuelas. No se puede quizá empezar por el todo. Claro. ¿Y podría haber en esto algún tipo de estudio científico a modo de encuesta para saber qué piensan los alumnos, los docentes? Sin duda, es que esa es la idea del estudio. Esto hay que encargárselo a la gente profesional que nos saque una foto de dónde estamos. Porque si, bueno, estamos en esta realidad, ¿cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Que probablemente sean diferentes en diversos sectores del país, en diversas provincias. Y a partir de allí ver qué se genera. Y una cosa que me parece no menor es un diálogo. Me parece que la delegación tiene como tarea poder entrar en diálogo con las autoridades. Por ejemplo, digo, en el más amplio sentido del término, con el Ministerio de Educación, con el presidente, no sé, de la Comisión de Educación del Senado, presidente de Comisión de Educación de Diputados. Es decir, ¿por qué? Porque evidentemente el gobierno, lo ha dicho, está elaborando ya un plan de reforma de la educación. Entonces, la reforma la van a hacer. Si nosotros nos ponemos al lado y decimos queremos colaborar activamente, me parece que eso va a ser bien recibido, y de todos modos, si no harán la reforma sin nuestro aporte. Me parece que una actitud inteligente de parte de la Iglesia, es decir, yo me pongo al lado y vamos a dialogar. Yo quiero tener un espacio para poder opinar sobre todo lo que sea el armado curricular, es decir, espacio que tradicionalmente hemos tenido pero que hemos de aprovechar. Una ardua tarea entonces. Yo creo que ardua y esperanzadora y de largo aliento, Acá hay que tener mucha paciencia.